Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Hola, muy buenas a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Hoy quiero traer un video muy especial, un video sobre de qué se trata este juego del cual traemos guías para jugadores solitarios. En este caso, pues vamos a traer una guía de qué es Metin 2. Metin 2 es un videojuego de rol multijugador masivo en línea, conocido como MMORPG. ¿Qué es MMORPG? El término MMORPG significa Massive Multiplayer Online Role Playing Game, juego de rol multijugador masivo en línea. Este tipo de videojuegos se caracteriza por varios elementos principales. Mundos persistente online. Miles de jugadores pueden conectarse simultáneamente al mismo mundo virtual. Creación de personajes. Cada jugador controla un personaje con habilidades, estadísticas y equipo propio. Progresión de nivel. Los personajes se fortalecen al derrotar enemigos, completar misiones o participar en eventos. Interacción social. Incluye clanes, comercio entre otros jugadores, chats y cooperación. Y economía virtual. Los objetos y armas se obtienen mediante combate, misiones o intercambio. En los MMORPG, el progreso del personaje y la interacción entre jugadores son el centro de la experiencia, lo que crea comunidades muy activas dentro del juego. Metin 2 fue desarrollado originalmente por el estudio surcoreano Ymir Entertainment y publicado posteriormente por Gameforge en Europa y otras regiones. El juego fue lanzado por primera vez en Corea del Sur en el año 2004 y posteriormente llegó a Occidente alrededor del 2006 o 2007, expandiéndose rápidamente entre los jugadores de PC. Desde su lanzamiento, Metin 2 ha mantenido una comunidad activa durante más de 2 décadas, convirtiéndose en uno de los MMORPG clásicos más conocidos del free-to-play. Sin embargo, en este juego podemos encontrar ítems de pago en línea, lo que denominaríamos en este caso Pay to Fast. ¿Y de qué se trata Metin 2? La historia de Metin 2 se desarrolla en un mundo de fantasía inspirado en el lejano oriente medieval. En este universo, el continente fue corrompido por la caída de misteriosas rocas llamadas Piedras Metin, enviadas por fuerzas oscuras que desataron caos y destrucción en el mundo. Estas piedras provocaron que animales, humanos y criaturas místicas se volvieran violentas, llevando al colapso del imperio original y a la formación de 3 grandes reinos en guerra, los cuales son Shinzo, Chunjo y Jin. Los jugadores deberán elegir uno de estos reinos y luchar para proteger su territorio y derrotar a la influencia de las piedras Metin. Dentro del juego existen varias clases principales, cada una con habilidades y estilos de combate diferentes. El guerrero es experto en combate cuerpo a cuerpo y gran resistencia. Ninja, personajes rápidos especializados en ataques críticos y armas ligeras y de alcance alto. Sura, mezcla de magia oscura y combate físico. Chamanes, personajes de soporte que utilizan magias y habilidades de apoyo. Licano, personajes rápidos especializados en ataques penetrantes y armas ligeras. Y por último, cada clase puede especializarse en diferentes habilidades a medida que el personaje sube de nivel. El sistema de jugabilidad y de combate de Metin 2 se basa en acción en tiempo real, con un estilo cercano al hack and slash, donde los jugadores pueden luchar contra múltiples enemigos al mismo tiempo. Entre las características principales del juego destacan sistemas de misiones y experiencia para subir de nivel, batallas entre reinos, que es PvP, donde los jugadores compiten por territorios o por algunos ítems o salas, batallas de gremios o clanes que permiten organizar grupos y participar en guerras de gremios, mejora de equipo y armas, con sistemas de refinamiento para aumentar el poder de los objetos. También existen objetos como alquimias y mazmorras y jefes que requieren cooperación entre jugadores.
En resumen, Metin 2 es uno de los MMORPG clásicos que marcó a toda la generación de jugadores. Con su mundo de fantasía oriental, combates dinámicos y guerra entre reinos, el juego ha logrado mantenerse vigente durante más de 20 años gracias a su comunidad y a las constantes actualizaciones. Para muchos jugadores, Metin 2 no es solo un videojuego, sino una experiencia social donde se crean alianzas, rivalidades y aventuras compartidas en un mundo persistente lleno de desafíos. Si quieres ser parte de esta gran comunidad, solamente debes ir a alguno de mis videos y en los comentarios fijados encontrarás el link de descarga de Metin 2. En este podrás encontrar el botón de registro en donde deberás colocar tu correo y una contraseña para descargar el cliente y así poder empezar esta aventura.